un placer estar aquí para una nueva conferencia de los Diálogos A 2016. Esta vez tenemos la visita de nuestro amigo Nicolás Campodónico. Él es arquitecto de Rosario, inicia sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario en 1991 y se gradúa 10 años más tarde con medalla de plata. Obtiene una beca para el intercambio de estudiantes con la ESAP de Valladolid y en 1996 colabora en el estudio Mario Correa y Francisco Gallardo, arquitectos asociados de Barcelona. En 1997 desarrolla y construye su primera obra, Casa en el Campo, y en el año 2000 establece su estudio profesional en la ciudad de Rosario, desde donde desarrolla y construye obras en Argentina y Uruguay. Participa en numerosos concursos nacionales e internacionales, obteniendo premios y reconocimientos en varios de ellos, destacándose la inclusión en el panorama de obras de la octava Biao de Cádiz en el 2012, la primera mención internacional en la BAC de Quito del 2012 y la mención del jurado en el Premio Bienal de Arquitectura Argentina del 2008. Sus obras y proyectos han sido publicados en Argentina, México, Colombia, España e Inglaterra. Alterna su trabajo profesional con la docencia, la cual ejerce desde 1998 en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo ha colaborado en la docencia con la Universidad de Navarra y en la Universidad Torcuato Vitela de Buenos Aires y en la Universidad IUA de Venecia. El desarrollo de sus proyectos es en esencia una reflexión sobre el lugar, materia y espacio inmersa en la realidad cultural latinoamericana. Los dejo con Nicolás Campodónico. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá en Piura por primera vez y bueno, agradecerle a Humberto y a Pedro y a la Universidad de Piura, por supuesto, la invitación. Y quería contarles algunas cosas de cómo trabajo y voy a intentar no remitirme a describir proyectos, por lo cual elegí contarles una historia y solo 3 proyectos. Total, en realidad los proyectos se pueden ver la mayoría en internet. Hoy en día cualquiera con un teléfono en 2 minutos tiene casi toda la información. Así que lo que voy a tratar de contarles es un poco cómo pienso que se hace la arquitectura o cómo es hacer arquitectura para mí y cómo este proceso es mucho más profundo que solo hacer arquitectura y tiene que ver con la vida. Y en realidad cuando terminaba de hacer este título, pensaba que en realidad no está tan bien, tendría que haberlo cambiado ya. Pero, porque en realidad parece que es una historia y 3 proyectos son 4 cosas por separado. Y en realidad lo que voy a intentar hacer en la charla es todo lo contrario, mostrar cómo las cosas en la vida se van vinculando, cómo se van conectando, cómo son puntos que en realidad parece que van ocurriendo en la vida y que a veces no se sabe muy bien por qué, pero tarde o temprano todas estas cosas que uno hace con pasión, con cariño, con amor, de alguna manera se van conectando y van formando como una historia más general, una constelación. Y la historia, esta que les voy a contar, que va conectando todo, arranca en 1980. Yo tenía 7 años, nací en el 73, y volvía todos los días, volvía caminando desde la casa de mi abuela, desde el colegio hacia la casa de mi abuela. Y a veces iba de lo de mi abuela al colegio, era un recorrido que hacía permanentemente. Y eran 4 o 5 cuadras. En esas 4 o 5 cuadras había de un barrio residencial y había algunas casas que a mí me parecían especialmente misteriosas o que de alguna manera me producían como mucha incertidumbre. Y eran unas casas que tenían unos tapiales muy sencillos, alguna puerta, y siempre por detrás aparecía o un árbol o alguna otra construcción, siempre había algo que pasaba por detrás.
En mi familia no había arquitectos, yo no conocía ningún arquitecto, de hecho no conocía ningún arquitecto hasta que entré a la facultad. Y para mí en aquel momento, cuando pensaba en arquitectura, o que no me acuerdo tampoco haber pensado en arquitectura, pero veía esas casas y ese misterio que me generaban, y para mí eso era la arquitectura. Eso y la idea del laberinto. Yo no sé si acá también, pero en los diarios del domingo, siempre en la última página venían algunos cómics, algunos dibujitos para armar y cosas para los chicos, y siempre había un laberinto, que eran como unos muritos sencillos que uno con la virome agarraba y los hacía, se equivocaba, hasta que al final encontraba la resolución. No sé por qué, pero tengo como muy vívido a esos 7 años que esa era mi idea de lo que era la arquitectura. Y hace relativamente poco encontré esta heliografía, que es un cuadro de León Ferrari, que es un gran artista plástico argentino y que tuvo una primera formación de arquitecto, que después no llegó a terminar. Y esta heliocopia es como una ironía sobre la arquitectura, donde forma como un laberinto parecido a estos que yo veía en el diario, pero lo forma y es un cuadro, ¿no? Entonces me pensaba retrospectivamente que si hubiera tenido que escoger una imagen en aquel momento para decir que era la arquitectura, hubiera sido esta. Increíblemente, León Ferrari la pintaba o la dibujaba en 1980. Es el mismo año en el cual yo les contaba esta historia. Y la historia sigue con que cuando termino mi educación secundaria a los 17 años, ya hacía 2 años que además de estudiar trabajaba en el campo, trabajaba como peón rural y en un tractor y todas esas cosas, y era una cosa que me fascinaba hacer. Así que cuando terminé el secundario les dije a mis padres que no quería estudiar, que lo que yo quería hacer era trabajar en el campo. Mi padre estaba encantado y mi madre casi se muere de un ataque cardíaco. Estaba realmente triste, preocupada, una mezcla de todas las cosas. Mis padres son los 2 médicos. Y entonces, como yo sabía dibujar, mi madre pensó que la mejor idea era anotarme en la Facultad de Arquitectura. Ella me anotó, hizo todos los trámites y unos días antes de empezar hizo un trato conmigo. Me dijo que si yo iba durante una semana y no me gustaba, después podía volver al campo, pero y si quería quedarme, me podía quedar. Entonces yo, para darle el gusto a mi mamá, como hay que hacerlo siempre, por supuesto, saben que no hay nada más denso, pesado que una madre que va a conseguir lo que quiere seguro, la madre. Así que fui. Y para mi sorpresa, vuelvo a repetir que no había conocido nunca un arquitecto, ni nunca había visto una planta de arquitectura. Y para mi sorpresa, en la década del 90, cuando empecé la facultad, el dibujo de la planta de arquitectura no solo era un dibujo muy importante para aquel momento en cómo se enseñaba y cómo se contaba la arquitectura, sino que era casi como el elemento principal. Como ahora a lo mejor lo podría hacer un render, en aquel momento era la planta. Y claro, para alguien que nunca había visto una planta, era lo más parecido a un laberinto. Y todas las galerías de la facultad estaban repletas de paneles y paneles de plantas y plantas y plantas, algunas con los muros rojos, otras con los muros negros, y para mí eran todos laberintos. Y ese fue un momento como de inflexión, me conectó con mi niñez y de repente me pensé que hacer arquitectura era hacer laberintos y hacer, estos lugares misteriosos donde de alguna manera se iba a desarrollar la vida, uno no sabía muy bien cómo. Así empecé a estudiar arquitectura y ya después, obviamente no dejé, por eso estoy acá, ¿no? Hice algunas cosas. Pero siempre me pareció importante esta conexión. Todo esto que estoy contando es una cosa que pensé recientemente, hace algunos años. No era una cosa que pensaba ni cuando tenía 7 años, ni cuando empecé la facultad, ni mientras hacía la facultad. Creo que es algo que descubrí recientemente. Y tiene que ver con esto, con que los puntos que uno va teniendo en la vida o estos momentos en la vida nunca se conectan hacia adelante, ¿no? Nunca uno puede hacer estas predicciones de qué va a pasar con lo que uno piensa o hace o siente, sino que siempre es una cosa que uno de alguna manera ve retrospectivamente.
Unos años más tarde, todavía no había terminado de estudiar, me encargan una casa en el campo, es muy pequeña, 75 metros cuadrados era el encargo, y medio que abandoné momentáneamente la facultad, estaba en quinto año, me acuerdo bien, y me fui a este lugar a trabajar. La casa está más o menos puesta por acá. Es el año 1997. No se preocupen, esta no es la casa, porque si no estaría en graves problemas. Igual hay algunas obras que han quedado peor que esto, así que... esta era una ruina que estaba muy cerquita, estaba a unos 2 kilómetros y era un lugar por el cual yo siempre pasaba. Era una fábrica que habían dejado abandonada y que... Con los años en algún temporal se le había volado el techo, había quedado en desuso y le habían crecido estos árboles adentro. Y siempre me había parecido, siempre me había gustado. Ahora con los años pienso que a lo mejor me recordaba a estas casas que yo veía cuando caminaba de chico. Pero también me acuerdo de haber pensado que tenía algo mágico esta construcción intervenida por el tiempo. Y era... que uno podía jugar a imaginarse de no saber qué había ocurrido primero. Si había volado el techo y habían crecido los árboles, o si ya estaban los árboles y la casa y esta construcción había crecido alrededor. Era casi como una imaginación o un ejercicio de imaginación bastante naif. Sin embargo, me parecía que esta idea podía ser interesante. Cuando uno se alejaba de esto, también había una relación como muy idílica con el paisaje. Estaba casi como puesta ahí sola, solitaria en el paisaje, con esta idea de esta llanura total. La Pampa Argentina es totalmente horizontal. Estos son kilómetros y kilómetros totalmente llanos. Y tenía esta relación muy especial con el horizonte. Sin darme cuenta, esta es una relación que yo la reelaboré y también... Tiempo después encontré esta analogía entre ambas fotos. Sin embargo, lo que me parece más fuerte, y que también es algo que fui descubriendo después, es esta idea de que finalmente la casa, acá están estos árboles muy grandes, y finalmente la casa se va como enganchando o zigzagueando alrededor de los árboles. Así que me gusta mucho pensar que así como el techo de la fábrica se voló y crecieron los árboles, acá estaban los árboles y la casa creció alrededor de estos. Y esto que es casi como una especie de ejercicio de imaginación, también terminó siendo lo más fuerte de la casa, porque son 75 metros cuadrados, es un estar, un dormitorio, un baño, una cocina. Sin embargo, lo más fuerte es este muro, que es muy pequeño, son 2 paredes solamente, pero la forma en que se van como entrelazando con los árboles logra concretar algo muy especial, que es que acelera el tiempo. Así como habían tenido que pasar 20 años para que la fábrica tuviera ese aspecto de que estaba como involucrada íntimamente con la naturaleza, esta casa, una vez que se terminó, enseguida empezó a estar casi como involucrada de una manera que ya no se podía volver atrás con la naturaleza. Los árboles y la casa ya no se podían sacar los árboles, ni la casa, eran todo un conjunto. Y esto me pareció que era algo importante en la arquitectura. Me pareció que, viéndolo después, que no hubiera sido lo mismo si tenía que esperar esos 20 años para que crecieran los árboles. Y claro, también, de vuelta a todo esto, estaba trabajado con cierto grado de intuición. Y lo que sí no era intuición, y esto tenía bien que ver con mi formación hasta el momento como estudiante, era esta ventana, que estaba muy calculada para que enganchara justo con esta línea y fuera haciendo como todo este recorte entre los muros y esa ventana, ¿no? Es casi como un único elemento que dentro de la composición de esa vista para mí era muy importante. Y en realidad en aquel momento me gustaba. Y ahora no sé si me gusta o no, pero lo que pasó con esa ventana fue algo que me pareció más importante en definitiva. Esa ventana que veíamos de afuera es esta que está acá y
con el tiempo descubrí esto que ocurre acá, que parece una tontería, ¿no? Que es el sol entrando totalmente horizontal, porque en La Pampa, cuando tenemos esta planicie total, en el momento en que el sol se pone en el horizonte, los rayos de luz, los últimos rayos de luz, están entrando totalmente horizontales en el territorio. Y claro, ocurría esto, que la casa captaba este patio, captaba el horizonte, y acá atraviesa todo ese rayo, y por una cuestión óptica de que la ventana está puesta equidistante a esta otra ventana grande con respecto al árbol, aparece colgada la ventana ahí. Casi como que en un momento uno puede ver el horizonte del este y el oeste, los dos al mismo tiempo a partir de esta ventana. Lo más gracioso de que estas son fotos analógicas hechas con rollo. ¿Saben lo que es un rollo? Los chicos de primer año, ¿vieron? Es una cosita así, que tiene como una película, un negativo, totalmente prehistórico. Se ríen, pero ya en unos años más nadie va a saber lo que era un rollo. Y entonces saqué las fotos, no me di cuenta de todo esto que les estoy contando, y después de unos meses, cuando las revelé, lo vi cuando lo vi en la foto. Me parece que la arquitectura tiene mucho de eso. Las cosas que nosotros proponemos, por lo general, se ven bastante igual a lo que pensamos. Esa ventana se ve igual a como yo la había dibujado. Pero lo que cada vez me interesa más en la arquitectura es todo aquello que no podemos prever, o todas esas cosas que aparecen y que en realidad a veces son errores, a veces son cosas inesperadas, pero siempre tienen un valor importante. Y me parece que lo más importante de esa ventana colocada al oeste es que yo en esta obra descubrí que algo que es bastante evidente y que era obvio, pero que el sol llega horizontal en La Pampa. Esta es la casa, y como ven, las fotos también están sacadas desde el punto en el cual siempre la ventana tiene una composición perfecta con el resto del otro. Eso era claramente una fotografía sacada para que eso se viera de esa manera. Esta es la relación del otro lado con el paisaje. Y unos años después, me toca hacer otro encargo, donde uno podría imaginarse conceptualmente que esta llanura llega al océano, en Uruguay. También es un territorio un poco más movido, pero también es una planicie, y el terreno era un terreno que estaba por ahí, acá arriba, en este sector, y esta era la vista del terreno. Toda esta imagen, esta es una foto sacada después de una tormenta, entonces tenía como esta bravura del mar, era casi como una locación cinematográfica. Y ese golfo que veíamos está por acá, de este lado, y las casas están en esta esquina, y aunque acá no se ve, la diferencia entre este punto alto de la manzana y el punto bajo son aproximadamente entre 10 y 15 metros hasta llegar al mar. Y probablemente este es uno de los proyectos en los cuales las condiciones del lugar hicieron que la estrategia inicial del proyecto fuera casi inmediata, ¿no? Y les voy a contar por qué. Para mí el lugar es una cuestión fundamental, y en esta línea en diagonal que uno puede ver en este sector, ¿alcanzan a ver lo que marco con el puntero? ¿Sí? En esta línea está la pendiente que lleva el terreno, están las vistas esas del mar que les mostraba antes, y están las mejores orientaciones, porque en aquella zona las orientaciones son súper importantes. El norte es una buena orientación, el este también, el sur y el oeste no tanto. Así que las casas, uno podía entrar por acá atrás, y a medida que uno transcurría por la casa, subía o se movía a partir de la casa, iba a encontrarse con el mar, con las buenas orientaciones, y iba a descender el territorio como para encontrarse como para que las casas de alguna manera se acomodaran en el terreno. Esta es una planta de ubicación, esta es la diagonal, y acá ya se ven las casas, de alguna manera son 4 casas ubicadas en relación con el terreno rectangular
y con algunos giros ya intentando encontrar esta diagonal. Y claro, este es uno de los primeros dibujos, y lo que este dibujo marca es una primera aproximación al problema, donde ya estaba el corte, no sé si lo ven acá, el corte ya tenía esta estrategia donde yo iba a subir arriba de la casa, el estar estaba en un medio nivel alto y los dormitorios estaban en un medio nivel bajo. Aprovechando que el terreno bajaba, los dormitorios se desplazaban hacia adelante y dejaban una terraza en este lugar, que eran todas estas terrazas que tenían vista al mar. Pero lo que más me interesa de este dibujo es esta mancha gris que se ve acá de lápiz y estas líneas, ¿no? Digo, lo que me pasaba en este dibujo es que a pesar de que las casas respondían ortogonalmente a la cuadrícula, lo que querían hacer las casas era de alguna manera girar en esa diagonal y encontrarse con el mar, encontrarse con las orientaciones. Y finalmente lo que hicieron las casas es eso, ir como moviéndose en distintos momentos de la casa para encontrar esa relación. Si ustedes ven en los planos, se ve que todas las casas son totalmente paralelas, todas esas bocas son paralelas, y mientras estaba en construcción yo estaba muy metido con los planos y con los dibujos, y para mí era todo totalmente con inclinaciones, pero siempre paralelas los elementos en relación de una casa con la otra. Y cada vez que iba algún amigo mío por la zona me decía, sí, yo vi unas casas en construcción, no entendí mucho, pero son unas tipo en caracol. Y yo decía, no hay nada de caracol. Digo, bueno, y así pasaba. Y venía otro y me decía, son unas que son tipo como un abanico. Y yo decía, no son ni caracol, ni abanico, ni nada. Son todas paralelas una entre otra. Y aparte me parecían como malas palabras, en caracol, en abanico. Digo, son casas bien modernas. Como que me irritaba un poco, ¿no? Y claro, después, cuando las iba terminando, me empecé a dar cuenta que sí, parecía como que las casas finalmente estuvieran como girando, ¿no? Casi como en abanico. Y en realidad sí que son paralelos todas las bocas, pero hay algo que tiene que ver con nuestros cerebros de cómo procesan la perspectiva, que hace que parezca que estos planos van como abanicándose. Así que finalmente mis amigos sí tenían razón, eran de abanico, de caracol o lo que sea. Pero lo que sí me gustó es que de alguna manera toda esta preocupación mía de que las casas se movieran en esa diagonal, finalmente quedaba como materializado, ¿no? Las casas se movían en esa diagonal. Y lo otro que pensé, como tuve cierto tiempo para trabajar la geometría, probablemente este es uno de mis proyectos que geométricamente es más preciso y tiene más trabajo, era que iba a aprovechar la luz esta horizontal que había descubierto en la casa del campo para utilizarla en este proyecto. Así que todas estas ventanas son el equivalente a esa ventanita que tenía la casa del campo, pero ya es una ventana que no tenía que ver con la composición, sino que era una ventana solo para tomar la luz del oeste. Acá hay un detalle, esos son las ventanas que se ven, son casas muy sencillas, es ladrillo y hormigón y nada más. Y este es el lateral. Pero claro, yo estaba preocupado un poco por esto que entrara la luz, pero también una cosa que me preocupaba era que las casas no quedaran descolgadas en el terreno, que no fueran muy altas, y como yo ya había subido este medio nivel para la parte del estar, y tenía esta mayor altura por esa ventana que daba al oeste, tenía miedo que si yo seguía este volumen hasta acá, iban a quedar muy altas, una boca muy estrecha y muy alta hacia el mar. Me parecía que no estaba bien, que la casa de alguna manera tenía que converger. Y claro, aproveché que tenía la pendiente del terreno y el techo de alguna manera intentaba copiar la pendiente del terreno. Acá lo ven en el corte, acá en la vista. Y terrible error, porque claro, ya no iba a haber más la luz horizontal, porque lo que le estaba colocando era este techo que estaba por delante de la ventana, así que ya no iba a entrar más ese haz de luz limpio horizontal, sino que ahora lo que iba a pasar es que la luz entrara contra el techo. La verdad es que fue un poco una frustración, pero de vuelta a estas cosas que uno va encontrando, ¿no? Tomar de herramienta aquello que había descubierto
y de repente descubrir que en estas casas cuando el sol al atardecer pegaba y ya todo el resto del pueblo estaba en oscuridad y lo único que quedaba en luz era el mar, en este lugar, esta foto está tomada así también con 35 milímetros, no está con rollo, para los que se acuerdan del rollo, y no está tocada ni nada, y claro, a última hora de la tarde, en el interior de estas casas había un resplandor, había mucha más luz que al mediodía, era como un resplandor bastante particular, era como una luz un poco surreal, no parecía parecía venir de una fuente un poco misteriosa. Y esto que no había calculado de que el techo se transformara en una pantalla, me pareció fuerte. Inclusive, un par de días al año, lo que ocurría, como también la geometría de estas casas para tomar los distintos ángulos tenían un par de muros que eran convergentes, ocurría que un par de días al año se iluminaban los dos muros y toda la totalidad del techo. En esos momentos, que es en febrero y en octubre, por la distancia al solsticio de verano, se producía como una iluminación realmente fabulosa de este lugar. Y quiero reivindicar eso, ¿no? Las cosas que hoy me parecen más interesantes de las obras que estoy contándoles y que me parece que se van conectando, son cosas que realmente aparecieron en el camino. Y que siempre al tomarla y volverla a trabajar, siempre algo más aparece. Entonces, con los años, lo que más me interesa de la arquitectura no es, una vez que proyecto algo o pienso algo, no estoy tan preocupado por cómo se va a ver, porque sé que más o menos se va a ver como lo pensé. Y trato de estar lo más abierto posible a todas aquellas cosas que de alguna manera no imaginaba y que de alguna manera van ocurriendo en la arquitectura y en la vida en general. Acá estoy yo con la cámara, 35 milímetros. Empieza la era digital. En el 2010 me encargan para hacer una capilla. Está cerca de la casa, está a unos 2 kilómetros de la casa que les mostré al principio y a otros 2 kilómetros de esa ruina que les mostré antes. Y tenía una situación parecida. Tenía este monte de árboles, que es donde está la vida rural y donde había habido una casa. Esta casa después se desmanteló, así que quedaba vacante el lugar de la casa y acá quedaba vacante el lugar donde estaba el patio de la casa. Así que era como una gran bola de árboles en esta llanura totalmente horizontal y muy fértil. Y dentro de esa bola de árboles había como 2 espacios. Claro, uno dice, una capilla, qué buen encargo. Y sí, creo que es el encargo soñado. Sin embargo, les puedo asegurar que fue una piedra en el zapato durante bastante tiempo, casi unos cuantos meses, pensando qué hacer. Porque claro, si bien una capilla es un programa como muy libre, por otro lado tiene el problema que hay tantas capillas maravillosas y fantásticas que fui conociendo a lo largo de mi vida, que realmente me costaba decidirme qué hacer, si jugar con la luz, si jugar con los materiales, si jugar con el espacio, qué hacer para hacer una capilla que realmente tuviera un valor. Y no me podía sacar de la cabeza algunas obras que para mí son fundamentales, como por ejemplo la capilla Brother Klaus de Peter Zumthor, ni hablar Ronjam y muchas más. Y claro, eso me rondaba por la cabeza y pensaba qué hacer y qué hacer. Y les puedo decir que pensé tantas tonterías. Hoy a Humberto y a los chicos les conté algunas de las atrocidades que pensé, ellos pueden dar fe, burradas directamente. Y finalmente cuando me agoté, porque fue un trabajo intelectual agotador, pensé que nada, que no iba a ser, ya me pedían que empezara con la capilla, que le hiciera, que el proyecto, así que cuando ya no di más intelectualmente de a ver qué iba a hacer, pensé que iba a trabajar con lo que había trabajado
todos estos años, y lo tenía muy cerca. Tenía que ver con esta llanura totalmente horizontal, tenía que ver con la capacidad de la luz o del sol de llegar horizontalmente en la llanura, y tenía que ver con cómo la arquitectura se colocaba entre medio de estos dos mundos. Como vieron que la casa primera que les mostré estaba casi como enredada entre los árboles y estaba un poco en el monte de árboles y otro poco en el campo abierto, pensé que la capilla se iba a tratar de eso. Y en cuanto a los materiales también, pensaba que iba a ser de madera, como las capillas suizas, o pensaba que iba a ser de hormigón, como las del Corbusier, y al final pensé que acá habían desarmado una casa y tenía una pila enorme de ladrillos, así que no era mala idea usar esos ladrillos. Así que finalmente lo único que hice fue pensar conscientemente que lo más natural y lo más auténtico era trabajar con lo que había trabajado siempre. Claro está que el otro tema era el encargo, ¿no? Y una capilla. Y ahí sí que tenía un lineamiento general. Esta es la típica capilla que esperaría cualquiera que encargue una capilla rural, donde tiene un espacio adelante, son como las que están en todo, creo que las que están en todo el mundo, ¿no? Casi todas repiten una fórmula que tiene que ver también con el enseñar la doctrina cristiana. Y todas tienen un espacio adelante, todas tienen una gran puerta para que el pueblo y la gente no tenga duda dónde tiene que entrar. Son como las ovejas, el rebaño, entrando a la casa del Señor. Todas tienen una cruz, todas tienen una campana y todo tiene un sistema. Ahora ya se perdió eso, pero también siempre tenían la puerta hacia el este y el altar hacia el oeste, porque entonces también con los vitró, la luz que entraba desde el oeste hacía como un trabajo de catequesis, contaba la historia viva en esos vitró, así que van a encontrar que todas las capillas o las iglesias anteriores a un determinado tiempo están con la puerta hacia el naciente y el altar hacia el poniente. Y yo pensé que en mi capilla, la capilla que tenía que hacer, pensé que de alguna manera lo que tenía que hacer era promover ese camino de la espiritualidad. No adoctrinar, porque pienso que los tiempos de alguna manera han cambiado, sino promover y proponer un camino de espiritualidad, de interiorismo. Así que lo que pensé es que la capilla no iba a tener un espacio delante de la puerta, que no se iba a entrar por una puerta grande, que la puerta no iba a estar al frente, que no iba a tener campanas, que no iba a tener una entrada directa de la puerta al altar, que no iba a tener cruz. Bueno, claro, ya la acabó, se me encargaron una capilla y ya no cruz, así que ya estaba todo mal, todo mal. Pero sí que había unas cuantas cosas que me interesaba repensar. Esta es la primera maqueta del proyecto, que les voy a contar un poco cómo lo hice. Algunos a lo mejor ya han visto alguna imagen en internet o algo, pero les quiero contar cómo la construí, que me parece interesante. Y esta es la primera maqueta y tiene este espacio como cerrado con unos muros, que era un poco un laberinto para llegar hasta la capilla. Ya no hay una forma sola de entrar, sino que a esta capilla se entra por 2 o 3 recorridos al menos distintos, y uno lo tiene que buscar porque es casi como un laberinto entre los árboles y los muros. Y lo que sí tenía la capilla era que la cruz no estaba en el frente, uno llegaba desde acá, esto hacia el oeste, ahora van a ver bien, se van a dar cuenta cómo estaba, sino que la cruz estaba hacia el campo, o sea que nunca se veía cuando uno entraba, y cuando uno ya entraba en el interior de la capilla tenía que mirar para arriba y buscarla, pero si no, no la veía. Y lo que sí veía, que yo pensaba, a través de la luz esta horizontal, iba a ver la cruz proyectada en el interior de la capilla. Entonces, esta era un poco la idea, pero claro, algo me molestaba un poco, porque en realidad la cruz sí estaba, no la veíamos, pero sí que había una cruz que se iba a proyectar en el interior. Y lo otro que me empezó a preocupar después, esta capilla era totalmente rectangular en el exterior y en el interior,
Y me empezó a preocupar que si la cruz más importante era la que estaba proyectada en el interior, si este interior tenía un techo plano y aristas que unían los muros con el techo, lo que iba a ocurrir es que cuando la cruz se proyectara, se iba a quebrar. Cuando la sombra de la cruz llegara a una arista, se iba a quebrar y podía producir cosas, no sé, en algún momento me dio miedo pensar de que a lo mejor se podía producir como una esvástica con las aristas. Digo, falta que para hacer una capilla me excomulguen. Iba a ser un poco el colmo. Y así que me puse a pensar cómo tenía que ser el interior de la capilla. Y claro, el interior de la capilla tenía que ser continuo, no tenía que tener aristas para que esta cruz se proyectara en el interior y pudiera curvarse, pero siempre manteniendo las piezas, y nunca curvarse, pero nunca quebrarse. Así que trabajé con esta axo, es un dibujo anterior, es un dibujo de proceso, y por acá iba a estar la cruz, y esto da al oeste, y claro, cuando lo dibujé digo, sí, es así, no tiene ningún problema, es solo fabricarlo. Bueno, fabricarlo no era tan fácil, o sea, siempre me ha pasado que me resulta más fácil pensar que hacer. Después cuando uno tiene que hacer se encuentra de cara con lo que pensó y a veces tiene algunos inconvenientes. Pero me acordé que cuando viajaba a Uruguay, yo soy de Rosario y las obras de esas casas que les mostré en Uruguay tenía que viajar unos 1000 kilómetros, hice como 1000 viajes de 1000 kilómetros, que es un montón, y viví casi un año en Uruguay. Y tenía que atravesar Entre Ríos, que es una provincia, en la cual siempre veía estos hornos de carbón. Son hornos de ladrillos hechos para quemar carbón vegetal. Se pone la madera dura en el interior y con muy poco oxígeno se va quemando hasta que eso produce carbón vegetal. Y claro, me acordé enseguida de esto y digo, lo que yo tengo que hacer, este es como el positivo, tengo que hacer el molde de esto. Entonces pensé, esto es pan comido, porque aparte, si esto lo hacen ¿se dice acá pan comido? Sí, claro. Sí. No era pan comido, no se preocupen, no era tan fácil, pero digo, si en el medio del campo, en el medio de estos hornos de carbón estaban en el medio de los montes de leña más rústicos, no había nada. Si se podían hacer ahí, lo podía hacer para esta capilla. Entonces me puse a investigar, también años después de haberlos descubierto, me puse a investigar cómo se hacían. Y claro, descubrí lo que yo me imaginaba, que había los mismos hombres que hacían el carbón vegetal, hacían los hornos con ladrillos. Y lo que tenían era una cosa muy simple, es un horno de media naranja que se llama, tenían un punto central donde colocaban una estaca y esta tabla les daba la línea, lo que se llama el hilo para construir. Si los de primero por ahí no entienden, disculpen, ya a lo mejor le pueden pedir a algún profesor que después se los explique, pero el hilo que daba el nivel lo daban girando esa tabla. Pero también lo que me parecía interesante es que la tabla, al ir subiendo, también iba dando la inclinación del ladrillo, con lo cual el pedazo corto del ladrillo que quedaba hacia adentro quedaba totalmente coplanar a la esfera. Una condición fundamental para que el interior de la capilla no hubiera sombras. La única sombra que tenía que haber era la de la cruz. Facilísimo. Porque aparte, esto se hacía en encofrado, que era lo que más me interesaba. Tenía mucho miedo que si yo hacía un encofrado con toda la forma de la capilla y hacía todo el ladrillo, lo terminaba de armar y después lo sacaba, siempre estas bóvedas bajan. Y si bajaba, con este sol totalmente horizontal, ¿vieron lo que pasa cuando el sol pega rasante, que hasta un granito de arena hace sombra? Entonces pensaba que si por algo se bajaba ese encofrado, nunca más lo iba a arreglar. Así que lo que me encantaba de esto es que como estaba haciendo este hombre, está haciéndolo todo sin encofrado, en el medio del monte. ¿Por qué? Porque cada círculo que hacía se va cerrando en sí mismo. Entonces hace como, empieza a trabajar enseguida la compresión. Entonces, era muy fácil, me pareció increíblemente fácil. Este es un corte, también dudábamos sobre la dimensión que tenía que tener ese espacio, entonces tenía 2.50 de radio para tener que ver con la entrada, después tenía 3.20, estuvimos dando vuelta hasta que descubrí que estos hornos tenían 3 metros exactos
de radio, o sea 6 de diámetro. Así que no dudé, esta es una planta y este es un corte. En la planta y en el corte se inscribe una esfera de 3 metros de radio, 6 de diámetro, donde claro, lo que está es el horno de carbón a 3 metros de altura. Acá habría otro horno de carbón, patas para abajo, ¿no? Facilísimo. Realmente, o sea, hasta acá vengo súper bien. Pero claro, lo que no tenía muy claro era cómo iba a funcionar todo este sistema autoconstruido y autoportante y todo, cuando le sacara todo este pedazo. Porque al final, lo que estaba haciendo el horno de carbón era solamente un pedacito acá. Todo el resto, en realidad este espacio era una intersección entre un cilindro, un gajo de este horno de media naranja y después era una bóveda cónica. Todo este cono iba a captar la luz del oeste. Así que un poco empezamos a trabajar con un constructor que ya tenía algunas experiencias en bóvedas. Y lo que hicimos fue desarrollar una herramienta que fuera lo mismo, una estaca que nos pudiera dar un centro. La única diferencia en que en vez de estar el centro en el piso, ese centro iba a tener que estar a 3 metros de altura para poder generar ese horno de carbón o esa media naranja arriba de todo. Así que esa herramienta, que es una herramienta que inventó el constructor, que es Jerónimo Silva, un arquitecto de Paraná, tenía una primera fase que era esta, donde el eje está a los 3 metros, pero tiene como este brazo que nos iba dando esa circunferencia y se desplazaba, y tenía un sistema muy complejo de contrapeso, que es este tacho con ladrillitos. Bueno, no, era bastante sencillo, pero tenía lo suyo, tenía una practicidad, porque ponías un ladrillo, sacabas, y lo íbamos moviendo, ¿no? Así que cuando lo movíamos en la parte esta del círculo, hacíamos la parte del cilindro, y una vez que llegaba la parte que se conectaba el cilindro con la parte recta, enganchábamos un hilo y seguíamos recto. Así fuimos subiendo. Acá está el brazo este. ¿Llegan a ver el brazo? ¿Se ve? Entonces el brazo se movía para arriba y para abajo. Hasta ahí iba genial, porque era como una cosa. Después empezamos a ver que no era tan genial, porque los ladrillos se movían, alguien sacaba un ladrillo para usarlo y podía fallar. Y fallaba de vez en cuando. Y más o menos seguimos a este punto, y en este punto es donde se generaba, acá ya estaba casi al límite, habíamos llegado casi a los 3 metros de altura, así que todo este sistema tenía que moverse hasta que este punto estuviera a los 3 metros para pasar a la siguiente etapa, que era esta. Y esto pueden imaginarse la foto que estaba el obrero con la tabla colocando el ladrillo, es exactamente lo mismo. Acá está el brazo con el sistema de contrapeso, que iba perdiendo ladrillos, porque a medida que íbamos avanzando, como el brazo estaba más vertical, pesaba menos, entonces había que sacar ladrillos para que se mantuviera, y seguía girando en torno a este punto, y claro, cada vez la esfera era más corta, entonces lo que hacíamos era en este punto enganchar con unos hilos. Y claro, el problema que nos encontramos es que como la media naranja funciona bien porque está toda la compresión, pero acá le hemos vaciado casi un 70 o un 80% de esa compresión, con lo cual no trabajaba en la compresión, entonces, porque no íbamos cerrando los anillos. Entonces lo que hicimos fue, por fuera de esto, había unos pelos, que son estos pelos que usualmente se usan en las bóvedas para terminar de darle como una repartición, una malla de repartición. Pero en este punto, antes de que la bóveda se cerrara, esos pelos estaban enganchados a una viga perimetral y estaban trabajando la tracción. Quiere decir que toda esta estructura de ladrillo estaba sostenida un poco por la compresión que daba ese pedazo de círculo y gran parte por estos hierros que iban estirándose, iban como traccionando para que todo esto no colapsara. Entonces la instrucción era hacer 3 o 4 hiladas y subir con esos hierros y ponerle cemento para que se pegaran y fueran conteniendo. Y claro, la primera parte fue como tiro. Iba, también se dice como tiro, muy rápido. Y los obreros se empezaron a entusiasmar, y entonces primero hicieron 3 hiladas como le había indicado,
después hicieron 4, 5, un día hicieron 1 metro. Total que se cayó. Derrumbe, se derrumbó todo un lado de esto, de 1 metro por casi los 10 metros que tenía. Esto ya estábamos como con esta estructura que era bastante precaria, tenía como 3 pisos de andamios, se cayó eso, se cayeron los andamios, se cayó todo. Y gracias a Dios, nadie salió lastimado, gracias a Dios porque era el cliente, así que no pasó nada. Así que en este momento nos juntamos con el constructor y pensamos que no podíamos volvernos a someter a eso. O sea, éramos profesionales, él es arquitecto, yo era arquitecto también, así que no se nos podía volver a derrumbar. Así que tomamos todas las precauciones, dijimos que no íbamos a hacer más de 3 ladrillos y seguimos avanzando y se nos derrumbó 3 veces más. Porque claro, dijimos 3 ladrillos, pero a medida que esto subía y se ponía más horizontal, eso empezaba a tener cada vez más y más momento de inercia. Así que esos 3 derrumbes fueron más pequeños, así que tampoco hubo problema. Y llegamos al punto en el cual lo interesante de todo esto es que nosotros podíamos todas las tardes, como se está viendo acá, revisar que el sol entrara totalmente rasante. Si alguna tarde alguna de las hiladas que habíamos puesto se había movido o algo, podíamos desarmarla, moverla o lo que fuera para que ninguno de estos ladrillos hiciera sombra. Les puedo asegurar que esto nos llevó más o menos 1 año solamente hacer esto. Fue un trabajo bastante arduo y hace un tiempo le contaba esto a unos alumnos y una alumna de primer año, cuando le conté todo esto y le conté los derrumbes y toda esta historia, me miró y me preguntó, ¿y nunca pensaste en hacerlo plano? Y digo, un montón de veces. Sinceramente, más de una vez dije, ¿por qué no lo hice plano y recto y chau? Y porque pensaba que no iba a poder terminarlo. Realmente, cuando hay un derrumbe y hay otro, y había cosas como esta resolución, cuando se terminó la posibilidad de hacer este sistema con el replanteo, tuvimos que hacer otro tipo de bóveda que se llama bóveda mexicana, que también va cerrando la compresión. Y cuando estábamos en este punto, todos estos hierros que estaban trabajando la tracción, estaban haciendo tanta fuerza con esas como olas de ladrillo, que en el lugar donde se encontraba la viga perimetral con estas olas de ladrillos, había empezado con una pequeña fisurita y uno ya podía meter la mano. O sea que todos esos hierros estaban al límite. Y yo lo único que pensaba era que si se caía todo eso, nos mataba a todos. Así que estaba realmente aterrado. Cuando empezamos a hacer esto, a medida que esos ladrillos iban cargando en esos 2 bordes, esa grieta empezó a cerrarse. Así que a medida que eso empezó a cerrarse, yo empecé a comer, a respirar, a vivir, a todo, no sé. Acá ya está más avanzado. Pueden imaginarse cómo este sistema estructural iba haciendo fuerza, iba poniendo de vuelta en su sitio estas 2 olas de ladrillo que conformaban la bóveda cónica. Acá se ve, acá ven, el suelo está por allá abajo. Este es un segundo piso. Toda la estructura tenía 7 metros a esta parte y casi 8,5 a la parte más alta. Ese es Jerónimo Silva, que está trabajando ahí arriba colocando los últimos ladrillos. Me encantaba esto porque parecía la construcción de algo medieval, no sé, era como... Hay una parte que no les conté, pero es muy difícil de contar, de cómo esa bóveda o ese espacio esférico se transformaba en un cono, y eso da unas hiladas, cada una de estas hiladas que están en lo recto, en realidad no eran rectas, sino que eran paraboloides hiperbólicos, porque empezaban en un radio chico y iban hacia un radio más grande. Los de primero seguro que lo entendieron, ¿no? Sí, sigo adelante. Acá estábamos ya bastante avanzados y en realidad ya no teníamos forma de replantear, porque todo ese sistema que hacía como ese compás, cuando llegamos a este punto no tenía más forma de replantearlo. Así que yo me quedé parado acá donde estaba la foto y estuve casi una semana diciéndole a ellos un poco más arriba, un poco más abajo. Casi me matan. Un día casi me tiraban cosas. Pero finalmente lo fuimos terminando. Y en este punto solo quedaba un día. Al día siguiente íbamos a terminar la bóveda. Faltaba hacer todos los muros exteriores y toda la parte exterior de la capilla. Pero para mí el hecho de terminar
era una cosa inquietante. Más de un año trabajando en estos escasos 90 metros cuadrados, era ya como demasiado tenso. Y a la mañana siguiente amaneció así. Cuando vi este cielo ya pensé que la capilla estaba terminada. Dije, nunca había visto un cielo así y dicho y hecho, esa mañana se terminó la parte de la bóveda. Después todo lo demás fue ir haciendo estos muros y la parte exterior. Todos los muros son hechos con ladrillos reciclados, por eso, y toda la parte interior está hecho con unos ladrillos muy pequeños. Los ladrillos pequeños tienen la ventaja de que primero son más chicos y podían ponerse más fácilmente coplanares al espacio interior, y por otro lado eran más livianos, con lo cual era más fácil que se mantuvieran en el espacio casi sin un encofrado. Apenas terminamos, les voy haciendo un recorrido de cómo nos vamos moviendo, pero les cuento que apenas terminamos, estos ladrillos tenían casi 100 años, todos los ladrillos exteriores eran viejos, reciclados de esta casa, y cuando estaban ahí sueltos, como habían sido asentados en barro, casi que se limpiaron solos con la lluvia, y estaban todos verdes. Pero cuando los pusimos con la cal, esto está todo asentado en cal apagada, cal viva que se apagó para hacer esto, se habían puesto todos como nuevos. Y para mí había sido una enorme decepción, porque me encantaban verdes, y parte con el contraste con el interior. Y se habían puesto nuevos pero relucientes, parecían salidos del horno. Pero claro, cuando cayó la primera lluvia, lo que ocurrió es que se habían puesto verdes solo en la superficie, pero en todo el interior tenían acumulados 100 años de bacterias, de musgos, de hongos, toda la materia orgánica que habían acumulado estos ladrillos en el interior, durante 100 años, apenas cayó una lluvia, se empezaron a poner todos verdes. Así que la capilla, estos muros así totalmente verdes, estaban a poco de un par de meses de haber terminado la obra. Con lo cual me pareció que fue también como un regalo, ¿no? Es decir, me puse triste porque habían quedado como nuevos, casi como al revés que cualquier arquitecto que no quiere que se le ponga verde la obra, ¿viste? O como cualquier cliente. Y en realidad yo pensaba que lo lindo de la capilla tuviera que ver, o que estaba hecha con esos ladrillos viejos, es que en realidad había estado 100 años antes de la que yo lo había hecho, ¿no? Entonces, al usar esos ladrillos, de alguna manera pertenecía a otra historia. También todo el agua que cae del techo cae directamente resbalando por acá, así que se puso más verde. Y toda la materia orgánica que acá no llueve nunca, así que no lo saben esto, pero en los árboles se va acumulando como materia orgánica, bacterias y eso, y cuando llueve, la lluvia moviliza toda esa materia orgánica y la deposita en lo que esté abajo. En este caso los muros, por eso también tiende a ponerse todo verde mucho más rápido. Acá estamos dando la vuelta y vamos a encontrar el ingreso. La puerta. El interior. Y claro, entre los dilemas lo único que me habían pedido era que hubiera una cruz y finalmente después de dejar de lado mi terquedad había accedido, después de 6 meses accedí a la cruz, y lo único otro que me habían pedido, porque se quejaban de que no parecía una capilla y bueno, todo eso, ¿no? Entonces yo les explicaba que había que encontrarlo y había que pensarlo y había que sentirlo. Y claro, lo único que me dijeron, bueno, las únicas 2 condiciones es que tiene que tener cruz y tiene que tener vidrio. Entonces querían que estuviera cerrada por los animales y todo eso. La naturaleza, bueno, acá saben que los animales andan por todos lados, ¿no? Y allá también, y se meten y hacen nidos y toda la historia. Entonces, también 6 meses más peleando que el vidrio no, porque yo, claro, arquitecto, yo solo quería que fuera de ladrillo y nada más, solo monomaterial, un solo material. Y finalmente tuve que acceder al vidrio, y claro, cuando proyecté el vidrio, me di cuenta que lo que podía hacer era desarmar la cruz, volver a lo que había pensado al principio, que no hubiera una cruz, sino que los elementos de la cruz estuvieran separados uno del otro. Después finalmente el vidrio no pudo hacerse porque no existía un vidrio en Argentina de este tamaño y con la fuerza para sostener el palo en el medio y que no tuviera carpintería. Pues claro, accedía al vidrio pero no podía tener carpintería, bla, bla, bla. Así que al final, chau, se fue el vidrio,
pero me dejó la idea de que la cruz podía estar desarmada. Así que finalmente lo que hice fue reemplazar el vidrio por estos hierritos de construcción, y acá está el transversal de la cruz y acá está el vertical de la cruz. El vertical está clavado en el piso, como siempre fue en una cruz, y la puerta que veían pivota en ese vertical. Y esta es otra cuestión que me inquietó en algún momento. Cuando hicimos las primeras pruebas con la maqueta, la cruz se proyectaba primero por separado. Y de vuelta pensé que podía no estar tan bien. No sabía, estaba indeciso sobre eso. Y un obispo italiano que se dedicaba justamente a esto, don Ambrogio, cuando lo vio, me dijo que en realidad no tenía nada de mal, que en realidad la crucifixión y el Vía Crucis, Jesucristo no llevaba la cruz como hemos visto en toda la iconografía cristiana, sino que en realidad solo llevaba el transversal de la cruz. Esto se debe a que la palabra cruz en griego antiguo, que es cuando se escribieron los primeros testamentos, la misma palabra servía para decir cruz completa o cruz, cualquiera de las partes de la cruz. Entonces la misma palabra servía para todo. Cuando los primeros artistas hicieron las representaciones de la crucifixión, esa palabra cruz hacía aproximadamente, Constantino había abolido la crucifixión en el 300, hacía 600 años que no había una crucifixión, no sabían cómo era. Entonces representaron la crucifixión a Jesucristo llevando la cruz. Pero claro, hoy sabemos que era imposible que hubiera un hombre flagelado hubiera llevado 500 metros una cruz que pesaba 200 kilos, pero sí podía llevar el madero transversal que pesaba solamente 50 kilos. Así que conceptualmente la crucifixión es la reunión de las partes. Y lo que ocurría en la capilla todas las tardes es que los maderos se proyectan por separado, casi como si fuera un Vía Crucis, y lo que ocurre es que el recorrido de estos maderos por separado van recreando la idea del Vía Crucis hasta el momento de la crucifixión. Quiere decir que todas las tardes en esta capilla hay una crucifixión, y ya la cruz no es una cruz simbólica que recuerda la crucifixión, sino que es una cruz donde la crucifixión vuelve a ocurrir. Y vuelve a ocurrir a partir del sol, con lo cual, de esta manera, la crucifixión tiene una dimensión cósmica, está en relación, en vínculo con el universo. La cruz se va a formar en el centro, en este pequeño timelapse, porque es el 20 de agosto, que es el día de San Bernardo, y es cuando se proyecta en el centro. Pero durante todo el año la cruz se va formando en distintos lugares de la capilla, que es esférica, y todo el año se forma y forma distintas cruces durante todo el proceso. Y claro, en este momento de la tarde, acuérdense que está el último rayo de sol bien rojo del atardecer, que está golpeando sobre los ladrillos rojos, y en este lugar baja una luz que es prácticamente como si uno la pudiera tocar. Es casi como una luz corpórea. Y de vuelta a estas cosas inesperadas. Cuando uno sale afuera, es tan fuerte esa iluminación, ese espacio, que parece que hubiera una luz o parece que hubiera un fuego, o que fuera un horno, o que no se sabe muy bien qué fuera. Muchas gracias. ¿Me saco esto?